Familia, como cada semana, el Padre Eterno nos tiene un banquete espiritual. Hoy nos va a llevar nuestro Padre Eterno por un recorrido, por un paseo, por toda su palabra, por la Torá, por los profetas, por los evangelios, en especial el Evangelio de Juan. Soy nuestro tema, mm, Juan capítulo 13. Lo intitulamos La noche que el Mesías partió el pan y nos dio un nuevo mandamiento, entre comillas, un nuevo mandamiento. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro día de reposo con una oración, como siempre. Acompáñenme, por favor. Bendito seas, Creador del universo, Amén. por este día de reposo en que nos has traído a gozarnos, a alimentar nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón Amén. con el agua de vida, con el agua viva de tu palabra, Señor. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos, Padre eterno, por este regalo inmerecido que es el sentarnos a la mesa con el Creador del universo. Gracias, Padre. Nos sentimos bendecidos, nos sentimos sumamente contentos, gozosos, Señor, de que pues, nos sentemos en la mesa con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el Señor del Shabbat. Qué Amén. regalo. Gracias. Gracias, Abba. En el nombre de Yeshua, te lo agradecemos, Padre eterno, y te rogamos, Señor, que nos lleves a conocer los misterios de tu palabra, Señor, que los grabes, que los escribas en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Como muestra de agradecimiento, tenemos el anhelo en nuestro corazón, Señor, de dar testimonio de tu grandeza, Señor. Dar sed a la gente del mundo, la gente que no te conoce, Señor, esa sed de tu palabra, Señor. Para tu gloria, para tu honra, Señor, en el nombre de Yeshua, de Jesucristo, nuestro Mesías. Amén y amén. Y amén. Amén. Bueno, vamos a leer unos párrafos que siempre leemos para nuestro día de reposo. Génesis 2, versículos 2 y 3. Vamos a apartar nuestro día santo. Y dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había. Lo vamos a leer, Éxodo 31, versículos 13, 16 y 17. Dice, en verdad vosotros guardaréis el Shabbat, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santificó. Guardarán pues el Shabbat los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí
y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y luego leemos al profeta Isaías, capítulo 56, versículos 6 al 8, en el que se nos incluye a los extranjeros en el día del Shabbat. Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observan el Shabbat sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, y aquí viene la promesa. Los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y bendigamos a nuestro Mesías Yeshua en este día de reposo. Bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, Rey del universo, quien nos ha dado el camino de salvación por medio de Jesucristo, nuestro Mesías. Amén. Amén. ¿Cuál es la esencia, familia, de guardar el Shabbat? La esencia nos la da el profeta Isaías y nos las da el Evangelio de Marcos. Lo voy a leer, Isaías 58, versículos 13 y 14. Y dice, respeta el día de reposo. No te dediques a tus negocios en mi día santo. Considera este día como día de alegría, como día santo del Señor y digno de honor. Hónralo, no dedicándote a tus asuntos, ni buscando tus intereses, y haciendo negocios. Si haces esto, encontrarás tu alegría en mí, y yo te llevaré en triunfo sobre las alturas del país, y te haré gozar de la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Nuestro Mesías Yeshua es el Señor del Shabbat. Y así lo dice la Escritura, así lo dice el Evangelio de Marcos. Y él les decía, y está hablando nuestro Mesías, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Su familia, en el día de reposo es costumbre bendecir a nuestros hijos. Es costumbre bendecir a nuestra esposa, a nuestra familia. Por eso, si están sus hijos ahí, pues bendígalos. Y si no están, también bendígalos. A la distancia, vamos a bendecir a nuestros hijos con un pasaje de número 6, 24 al 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda paz. Y que el Espíritu de nuestro Mesías more siempre dentro de vosotros para que puedan guardar su palabra, para que podamos guardar su palabra y seguir su ejemplo. Amén. ¿Y tienen ahí su pan? Vamos a hacer la bendición por el pan. Tomen su pan, pónganlo enfrente de ustedes. Esto es una tradición. Bendecir al pan. Bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, Rey del universo, que extraes el pan de la tierra. Bendecimos a nuestro Padre. El pan ya está bendecido.
que Él nos lo da. Los alimentos siempre están bendecidos. Los alimentos no se bendicen, se bendice a nuestro Padre eterno, darnos el sustento, por darnos el alimento, por darnos el pan. Y aquí viene. Juan 6, 33, 48 al 51 dice, bendito seas, Padre, por el pan de vida que descendió del cielo a dar vida eterna a los hombres. Por Cristo, por Jesucristo nuestro Mesías. Amén y amén. Ahora sí, familia. Vamos a proceder a el alimento espiritual que nuestro Padre Eterno nos ha preparado para el día de hoy. Padre Eterno, bendito Creador del universo, pues muchas gracias, Señor, por este día, por este alimento espiritual que es tu palabra, Señor. Yo te pido, bendito Señor, humildemente te ruego, Padre Eterno, que no permitas que de mi boca salgan palabras vanas, Señor, sino únicamente tus palabras, las palabras del eterno Creador del universo. Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Bien, pues la semana pasada, este Eliezer nos explicó la humildad de nuestro Mesías cuando se quitó su talit, su manto de oración, su manto de rey y se puso la toalla y le lavó los pies a los discípulos. Hoy seguimos la lectura. Juan 13, ubiquen su Biblia, por favor. Juan 13, 21. Voy a buscar 13, 21. Quique, hazme un favor, con voz, como diría mi hermano Juan, con voz de atalaya, con voz fuerte y varonil, ¿Eh? haznos favor de leer Juan 13, 21. Ahí lo tengo en la pantalla, pero si lo tienes ahí en tu Biblia, como tú lo prefieras. No, La mejor pantalla está mejor. léelo de tu Biblia, hermano, porque está todo completo y aquí no lo puse todo completo. Ok, parece Gracias. bien. Ok, 13:26, dijiste. 13, 21 Aquí no. del Evangelio de Juan, capítulo Ah, 13, versículo 21. hasta el 26. Nada más el 21, amigo, por favor, Ok. por ahorita. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió el espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Amén. Dice la escritura que se conmovió en su espíritu y declaró, de cierto. Vemos que cuando, ya hemos platicado esto, cuando vemos que una palabra así, de cierto, es como en el hebreo no hay signos de admiración, entonces se dan a entender como que algo estaban poniendo con mucho énfasis. Cierto, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. El Señor se conmovió realmente, dice que su espíritu se conmovió, sabiendo que había invertido pues tiempo, que se había encariñado con sus discípulos, obviamente, había estado conviviendo con ellos, había estado conociendo su carácter y dado él a conocer su carácter con sus discípulos y ahora él sabe, él es el creador del universo, él es omnisciente, él sabe todo,
y sabe que uno de ellos lo va a traicionar. Y aquí les está haciendo el anuncio a todos. Debe haber sido un shock para todos los demás, ¿no? Sabe. Esto le duele a nuestro Mesías porque sabe cuál es el destino de aquel que lo va a entregar. El que lo va a entregar es Judas, Judas Iscariote. Estaba ahí sentado a un lado de la mesa, ¿verdad? A Yeshua le entristece la decisión de Judas. Y eso nos demuestra que nos dio libertad para rechazarlo o para abrazarlo y amarlo y seguirlo. Judas tomó la decisión de no seguir, de rechazar. Pero el texto dice que le causó dolor, que se conmovió, porque, porque él no quiere que nadie se pierda. Él se entristece con esta decisión de Judas. Hoy estábamos orando en la tarde y estaba yo compartiendo en la oración que, que hay fiesta en el cielo cuando alguien se arrepiente, pero también debe haber algo cuando alguien sigue a Dios, como en el caso de Judas, y comete apostasía, ¿no? O sea, se rechaza a Dios. Eso debe ser también algo muy triste en el cielo para el Padre eterno, obviamente. Dios no quiere que nadie se pierda. Eso lo dice la carta de Pedro y lo dice toda la escritura, ¿no? Porque siempre nos está llamando al arrepentimiento. Dice segunda de Pedro 3:9. Dice la segunda carta de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad. Y luego seguimos leyendo, ya que lo tienes ahí, este amigo Quique, siguiente versículo, Juan 13, ahora el 22, por favor. ¿ok? Gracias. Un segundito. Sí, 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 pone un separador ahí, porque ese, recuerda que ese es de ahí nos vamos a regresar. Tal vez pasemos por los lados de la Ok, escritura, pero vamos a regresar siempre ahí. Juan sí, 13, 22. dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. O sea, los discípulos no entienden que es Judas. Pareciera que sus ojos están velados y no entienden quién es él. Sigamos leyendo, amigo Quique. 23 al 25, por favor, ahora sí van a ser 3 versículos, por favor. Y, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él, entonces, recostando cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? El discípulo amado, Juan, es el que está preguntándole al Señor, Señor, ¿quién es? Es quien te va a traicionar. Este asunto de que está recostado se oye un poco raro, ¿no? Están en la mesa y está recostado.
Pero recordemos que en tiempos de nuestro Mesías, las mesas eran chaparritas, las mesas eran casi al ras del piso, eran muy bajitas. Entonces ponían cojines alrededor de la mesa que podía ser como en forma de U o de herradura, ¿sí? Y, y se sentaban, tenían un orden jerárquico para sentarse las personas, ¿verdad? El de mayor edad se sentaba al lado derecho, alejado tal vez y cercano a la puerta. En este caso podía ser Pedro, el que al parecer por los datos histriónicos es el mayor de edad. A su lado se sentaba pues los más cercanos, que podía ser Santiago y Juan, que eran parientes del Mesías. Entonces, la gente no comía en mesas altas. Las mesas altas eran para la gente que tenía dinero. Entonces, Juan está recargado del mismo lado que el Mesías y por eso se recuesta sobre su pecho. Había mucha cercanía con ellos, habían convivido de niños. Recordemos que tanto Juan como Jacobo o Santiago, que se fue deformando su nombre, pero su nombre real bíblico es Jacobo, no es Santiago. Su hermano son primos hermanos de Yeshua. Entonces, la mamá de nuestro Mesías, Miriam o María, como la conocemos, tiene por hermana a Salomé, que es mamá de Juan y de Jacobo. Hay una relación familiar entre Juan, Jacobo y Yeshua. Por eso se atreven a hacer preguntas. Vemos en otras partes del Evangelio que le dicen, ¿quién va a ser más grande en el reino de los cielos? ¿Sí? Y ahorita le están preguntando, ¿quién es? Ellos, al hacer este tipo de preguntas, pues más personales o más, con más confianza, ¿verdad? Ellos pensaban o tenían la idea de que por ser parientes en línea sanguínea, pues podían tener una relación más cercana en el reino, ¿no? Dice, ¿quién va a ser más grande en el reino de los cielos, ¿no? De nosotros, los discípulos. Tenían la esperanza, dice, pues seguro vamos a ser nosotros, somos familia. Pero bueno, seguimos leyendo. Juan 13:26. Por favor, amigo, ¿quién va a Respondió responder? Jesús, perdón, Sigue, 20, adelante. sí, 26, sí. sí, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. De plano, sí les dijo quién era. A quien yo le dé el pan y moja el pan y se lo da a Judas. ¿Sí? Necesitamos recordar algo. Están en la víspera de la de la fiesta de Pesa. Siempre que llegamos a esta sección, puede sucedernos podemos cuestionarnos, ¿están celebrando Pesa? Esta última cena, la que se conoce como la última cena, que no fue la última porque después hubo otras, pero es Pesa. ¿Podía nuestro Mesías estar celebrando Pesach un día antes de que se celebrara la cena de Pascua? No, definitivamente no. Nuestro Mesías no rompió, no quebrantó ningún mandamiento y esto sería quebrantarlo. Sería festejar antes. Eso no es posible. Algunos asumen que puede haber un error en el calendario de nosotros y que por eso Jesús o Yeshua está siguiendo el calendario correcto y que el de los judíos está equivocado. Sin embargo, si esto fuera así,
porque Yeshua o Jesús muere justo cuando están muriendo los corderos, al otro día, cuando están sacrificando los corderos en el templo, ¿verdad? La pregunta es, Yeshua, digo, la respuesta es, Yeshua es el cordero de Pesaj, que será sacrificado justo a la hora que realizaban los sacrificios en el templo. ¿A qué hora? Entre las 2 tardes. Así dice la escritura. Hay, hay algunas interpretaciones acerca de esta cena. ¿Por qué la hacen? Bueno, los judíos acostumbran a hacer un día antes de Pesaj una cena en la que les enseña el rabino, el maestro, les enseña a sus discípulos eh, acerca de la fiesta de Pesaj. Esto es muy plausible, esto puede estar pasando. Nuestro Mesías se reúne con los discípulos y están siendo enseñados por su maestro acerca de la fiesta que sería al otro día. Las interpretaciones nos tienen que llevar al mismo lugar y puede haber una interpretación o puede haber otra. La escritura se interpreta a sí misma. Biblia responde a Biblia. La Torá siempre va a tener la respuesta. La ley y los profetas siempre van a tener respuesta a las cosas que no, que no entendemos a simple vista y que nuestro Mesías está haciendo. Y todo lo que nuestro Mesías hizo tiene un propósito. Lleva una ruta, tiene un camino y está respondiendo. Este camino responde al proyecto de Dios, a su propósito, que sabemos que lo va a llevar hasta las últimas consecuencias. Es decir, el proyecto de redención de Dios, de salvación, Él lo va a cumplir. Y nos va mostrando a lo largo de toda la escritura. Vamos a Levítico 2:13, por favor, familia. Levítico 2:13. Las leyes de sacerdocio están en Levítico 2:13. Dios instruye algo muy particular en Levítico 2:13. Dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda a la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. 2 veces aquí, 3 veces en este versículo nos menciona la sal. Y es importante la sal en la escritura. Obviamente, en este cambio de sacerdocio que estamos haciendo, del sacerdocio de los levitas al sacerdocio del orden de Melquisedec, que ese es un tema, nos podríamos llevar toda la clase, ahí no lo vamos a tocar, nada más considérenlo. Nosotros, los extranjeros, los gentiles, los que éramos gentiles y que ahora estamos siendo injertados al pueblo de Dios por medio de la sangre preciosa de nuestro Mesías, somos llamados a ser reyes y sacerdotes del orden de Melquisedec. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Yeshua es nuestro sumo sacerdote, el orden de Melquisedec. Más, más detalles acerca de esto lo pueden encontrar ustedes en el
capítulo 10 de Hebreos. Si lo quieren leer y checar después, ahí la escritura les va a hablar. El autor de Hebreos nos va a hablar acerca de Melquisedec. ¿Sí? Entonces, Dios instruyó algo muy particular en Levítico 2:13. Por eso, quien nos diga que la ley y los profetas ya están abolidas, pues no ha entendido nada, porque necesitamos entender que la última cena está conectada con Levítico 2:13, con lo que estamos leyendo ahorita, en especial. Las leyes ceremoniales no están abrogadas, están en pausa, porque no hay templo, pero no están abolidas. La ley, acabamos de leer cuando iniciamos Shabbat, que la ley del Señor es eterna. La última cena está conectada, lo repito, con las leyes ceremoniales. Y dice que las ofrendas, lo acaba de leer Quique, están relacionadas con los sacrificios, tenían que ser sazonados con sal. Los pactos incluyen sal. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, en toda ofrenda tuya harás que falte. Dice, no puede faltar la sal. La sal es importante en la escritura. Dice que nuestras palabras, cuando las compartamos, cuando compartamos la palabra de Dios, tienen que ser sazonadas con sal. Ustedes son la sal de la tierra, dijo nuestro Mesías. Es decir, tienen que saber rico, ¿verdad? Se le tiene que antojar a la gente. Y dice, y otra parte, dice, ya fuera, ya me perdí, perdón. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Es decir, había ofrendas de paz, había ofrendas del todo quemadas, pero todas las ofrendas tenían que ser sazonadas con sal. Esta es una invitación de nuestro Creador a sentarnos a su mesa, a hacer un pacto de sal. Los judíos acostumbraban tener un plato de agua con sal a la mesa. Mojaban su pan en esa agua y lo comían. Cuando tú comes con alguien, eso ya lo hemos platicado, estás invitando, estás haciendo un pacto de sal. Cuando tú invitas a tu casa a comer a alguien y compartes el pan y la sal, todavía se acostumbra esa frase, estás haciendo un pacto de amistad con esa persona. Y en la antigüedad, incluso aún se sigue llevando a cabo con la gente que vive en el desierto, con los beduinos, con los que son nómadas, que andan de un lugar para otro en el desierto. Aún en la actualidad todavía existen este tipo de personas que viven en el desierto y portan en sus vestiduras, en sus vestidos, en sus túnicas, una bolsita, un saquito con sal. Y cuando alguien se pierde en el desierto y uno llega perdido, casi muerto, en el desierto es muy fácil perderse. Alguien que no está acostumbrado a caminar por el desierto, pues todo está igual, no hay señales, no hay para diferenciar, necesitas tener mucha experiencia para andar. Si tú te pierdes y llegas a una tienda, a un campamento de estos beduinos, ellos te dan alojamiento y saben lo que significa que alguien se pierde en el desierto, entonces te invitan a pasar a su casa, te protegen, te alimentan, te dicen que les des tus cosas, dicen, dame tus cosas, ¿qué traes entre tus pertenencias? Yo te las voy a guardar
aquí en casa no te va a pasar nada. Te protegen. Fíjense qué significado tiene esto de la sal aún en una cultura oriental. Nosotros pensamos de manera muy diferente, pero para entender lo que está pasando en, en la Biblia, obviamente tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Perdón, estaba descargando mi celular. Entonces, ¿por qué todos los sacrificios tenían que ser presentados con sal? Obviamente a nuestro Padre Eterno, pues no le importa la sangre, ¿verdad? Como algunos dicen, no, es que tienes un Dios sediento de sangre. No, el Señor no quiere, no le importa la sangre de los animales, es un simbolismo. Él lo que quiere es el arrepentimiento, él lo que quiere es el perdón de pecados. Él no está sediento de sangre. El sacrificio era necesario, es una sombra de que un sustituto, un inocente, tomara el lugar del pecador. Eso fue lo que hizo nuestro Padre Eterno, nuestro Mesías, perdón, al ocupar nuestro lugar, al ofrecerse él mismo en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Pero los sacrificios nos recuerdan y le recuerdan a Dios que alguien cometió un pecado. Al Señor no le interesa el animal sacrificado, al Señor le interesan las buenas obras de nosotros, obras de amor, que nos van a recordar que no que está perdonando que ese animal en tiempos del templo, del tabernáculo, ese animal tomó nuestro lugar y por medio de esa sangre estamos siendo redimidos. Más adelante vamos a hablar del sacrificio único e irrepetible de nuestro Mesías Yeshua. Pero, así como las ofrendas en la antigüedad eran purificadas con sal, al ser llevadas al altar, nuestras buenas obras o nuestros sacrificios espirituales son sometidos al fuego purificador para evidenciar, o sea, nuestras obras evidencian que estamos siendo limpiados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si yo presento el sacrificio cada semana, como en ese tiempo, porque no quiero cambiar, porque no quiero dejar mi pecado. Por eso es que esta ley del levirato, del Levítico, tenía ciertas fallas, porque el ser humano decía, pues yo puedo pecar y al rato voy y ofrezco otro sacrificio y no había un cambio de conducta en la persona. Ese era el error, por eso fue desechado el sacrificio de los animales, ¿no? Porque la gente no cambiaba. Y así no se puede adorar a Dios, así Dios no quiere que lo adoremos. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. A muchos les empezó a suceder en la antigüedad y debo decirle que nos sigue sucediendo aún en la actualidad, ¿verdad? Por eso el Señor dice en Isaías 1, lo voy a leer, Isaías 1, apúntenlo por favor, compañeros, familia. Isaías 1:11 dice que el Señor está hablando por medio del profeta Isaías y dice, ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Seguimos leyendo y el Señor dice, ya estoy harto, no me traigas más pan a ofrenda. El incienso que representa las oraciones, dice, me es abominación.
Luna nueva y días de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Son vanas, porque ustedes no cambian, porque con rituales siguen viniendo, siguen haciendo fiestas, pero se siguen comportando igual. Es como aquel que en la actualidad abusa de la gracia y dice, soy salvo por gracia, yo no tengo que hacer nada. Pero vemos que el Señor nos dice que sí, que tenemos que guardar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así dice la Escritura. Dios exige un cambio. Esa es una verdadera adoración. Vamos a Mateo 5:13. Púntenlo, familia. El acto de sal es importantísimo. Nuestras palabras deben ser sazonadas con sal, dice Mateo, el Evangelio de Mateo 5:13. ¿Quién lo tiene? ¿Quién me ayuda? Yo, Otra voz yo, que no sea mi amigo Quique. Si ahí ok. lo tienes, échalo, por favor. Pero prepárense, familia, para que me ayuden también, por favor, para cambiar las voces. Gracias. Gracias, Quique. Vosotros sois la sal de la tierra, Ajá. pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Esto está terrible. Estas palabras de nuestro Mesías, esas son letras rojas. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si nuestras palabras no tienen esa sal, no dan sabor, no salan, no condimentan, la sal es un condimento, no sirve más para nada. ¿Qué le va a pasar? Sino para ser echada fuera y pisoteada, eso es hollada, por los hombres. Les voy a comentar otro aspecto, por eso es importante conocer los aspectos de la cultura oriental. En la antigüedad la gente colocaba en unas tinajas o en unos jarrones grandes de piedra, de barro, de piedra o de barro, en el suelo de la cocina, con sal. Entonces hacían el aseo de la cocina y se iba mojando la base de esas tinajas. Pero cuando llegaban a la parte de abajo de esa tinaja, como la sal había estado en contacto con la humedad, esa sal había perdido sus propiedades, se endurecía, se hacía como piedra y ya se había disuelto, ya no salaba. Entonces esa sal, es lo que dice el Mesías, se usaba para limpiar, se arrojaba afuera de la casa para que la gente no resbalara y para lo único que servía era para ser pisoteada por la gente. Entonces la sal que no sirve para salar, para dar sabor, la sal que no cumple con su propósito, es echada afuera y es pisoteada por los hombres, por las personas. Vamos al otro evangelio. Vamos a otro evangelio. Recuerden que los evangelios son diferentes puntos de vista de los mismos sucesos, contados por diferentes personas. Entonces vamos a ver este mismo hecho que estamos viendo de Judas en Marcos 14, en el Evangelio de Marcos. Ahora vamos al Evangelio de Marcos. Marcos 14, versículo 18. ¿Quién me ayuda? 18, 19 y 20. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién me ayuda? Si gustas yo, Oscar. Sí, Aurorita, muchas gracias. Es Marcos 14, Ah, 18 al 20. 18 al 20, por favor. Ok, dice así la palabra del Señor. Y Sí. cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Yeshua, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? 20. Él respondió, les dijo,
Es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Bueno, y ahí está la ilustración. Aquí es un poquito diferente del Evangelio de Juan. El que moja conmigo en el plato, ese es uno de los 12. No, pues podía ser cualquiera, ¿no? Aquí no lo señala tan abiertamente, ¿verdad? Pero sí empiezan a decirse entre ellos. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Qué terrible es que ninguno tenga la certeza de que no es él, ¿no? O sea, todos dudan. ¿Seré yo? ¿Seré yo? Por eso, cuando entiende que su traición, estoy hablando de Judas, cuando Judas entiende que su traición va a llevar a la muerte a Yeshua, se quita la vida, porque la pena por quebrantar el pacto de sal es la muerte. Ellos habían hecho ya un pacto de sal muchas veces, habían compartido la sal. Es un pacto de amistad, de hospitalidad, de fidelidad. Comentábamos entre los beduinos que dice, yo voy a proteger a tu familia. No voy a dejar que nada malo te pase. Decían, duérmete, le decían en los beduinos, acuéstate, duérmete, ya te aseaste, ya comiste, ya me diste tus cosas, yo te las voy a guardar, aquí nadie te va a robar, yo voy a velar tu sueño, yo te voy a proteger. Imagínense qué costumbre tan fuerte, ¿no? Qué principios. Entonces, el que te recibe en tu casa, en su casa, te está ofreciendo protección. Así se practica la hospitalidad, o así se practicaba en tiempos de nuestro Mesías. Vamos a llevar esto a un nivel espiritual. Cuando tú y yo participamos del memorial del pan y el vino, ¿qué es lo que están haciendo? Haced esto en memoria de mí, dijo nuestro Mesías. Este memorial del pan y el vino. Este es mi cuerpo, dijo el Mesías cuando parte el pan, que por vosotros es partido. Y después tomó la copa y dijo, esta es la copa del nuevo pacto o del pacto renovado. Todos ellos estaban entrando en un pacto. El Mesías los estaba preparando para el sacerdocio. El Mesías los estaba preparando para un pacto matrimonial, familia. ¿Sí? Nuestro Mesías está declarando, yo voy a dar mi vida para protegerlos a ustedes. Y así lo hizo. No nada más lo habló. Cumplió. Y por esa razón necesitamos mantenernos fieles a ese pacto. Tenemos un Dios de pactos. No lo traicionamos. Cuando es Shabbat, cuando es día de reposo como hoy, cuando son las fiestas, Él es el anfitrión. Él es el Señor del Shabbat. Y lo estamos invitando al Creador del universo a nuestra mesa. Y cuando yo vivo en fidelidad, porque yo entiendo lo que significa este pacto con Dios, puede decir, es un pacto de fidelidad. Cuando yo vivo en fidelidad, puedo provocar a otros a tener sed del Dios vivo. Eso es sazonar nuestras palabras con sal, es decir, es llevarlas a la obra, es vivir
como Dios manda. Tú puedes, familia, hermanos, tú puedes, Quique, tú puedes, Aurorita, tú puedes, los que están aquí reunidos, Chayito, todos los que estamos aquí reunidos, podemos provocar a otros mediante nuestra integridad en nuestra vida a que tengan sed del Dios vivo. Nosotros, por nuestra forma de vida, por nuestro testimonio, necesitamos provocar a otros a querer dejar su vida de nuestro testimonio puede llevar a otros a que quieran vivir en paz, a que piensen, yo soy parte del pueblo de Dios, estoy en pacto con el Creador. Él me amó hasta la muerte y muerte de cruz. Y claro, Señor, que quiero seguirte, claro que quiero hacer las cosas como tú dices. Y además su palabra es eficaz, familia, sus promesas son eficaces, sirven, cambian la vida, cambian la manera de pensar, de hablar, de conducirse, de- cambian vidas. Isaías 55, ¿quién me ayuda? Del 1 al 7. Vamos a leerlos todos, me encantan estos. Isaías 55, del 1 al 7. Rosy, ¿Sí? por favor. Isaías 55. Del 1 al 7, vamos a leernos todos del 1 al 7, gracias. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron. Correrán a ti por causa del Eterno tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad al Eterno mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Amén. Muchos piensan que el mensaje del Evangelio es que Cristo murió, resucitó y subió a los cielos. Y es verdad, eso es parte del mensaje. Pero el mensaje real, auténtico, al fondo, el del fondo, es este de Isaías 55, sí. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase, Teshuvá, regrese al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdón. Entonces, Yeshua está con sus discípulos preparando su propio sacrificio, porque todas las ofrendas se ofrecían junto con pan y vino. Así lo dice la Escritura. Entonces,
El pan y el vino se va a convertir en los emblemas del sacrificio perpetuo y del sacerdocio celestial que ahora están siendo cumplidos en el Mesías. Esta cena del nuevo pacto es claramente una celebración del desposorio. Es decir, se están comprometiendo la novia, los discípulos, los 12 discípulos representan a las 12 tribus de Israel, comprometiéndose en matrimonio con el novio, con nuestro Mesías, Yeshua, una boda hebrea. Mateo 26, vamos a otro evangelio. Mateo 26, 23, 24 y 25. Otro punto de vista de este mismo hecho de Judas. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito, de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido jamás. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? El Mesías le responde: tú lo has dicho. El Señor ya sabía, tú lo has dicho. Seguimos leyendo versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Ahí está el pacto que les digo, familia. Pero, bueno, voy a seguir leyendo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo: bebed de ellas, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. Pero tengo algo, familia, para ustedes. Para cuando el Mesías dijo estas palabras, dice en la Escritura que Judas ya se había salido. O sea que Judas no participó de la renovación del pan. Y no, pues, si había decidido rechazar a su Salvador, se había decidido venderlo. Nuestro Mesías no lo explica. Juan 6. Vamos a Juan. Juan 6, 49 y 50. ¿Quién me ayuda? Si quieres, Si yo, quieres, Oscarito. ¿quieres? Perdón, no, está bien. Si quieres, Ángeles, por favor. Ok. Juan 6, 49 Ah, al 51. mm, Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para el que le dé él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. amén. Entonces, el que come del pan del Mesías no muere. Judas murió, no quiso. Y dice el verso 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que cuando nosotros practicamos, celebramos
la fiesta de Pesaj, el memorial del pan y del vino, nos estamos conectando con esta idea de que estamos creyendo en nuestro Mesías, de que estamos comiendo de su palabra para vida eterna. Judas no tuvo comunión con Yeshua y por esta razón queda fuera del pacto. Regresamos a Juan 13. Juan 13, 27. Dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Yeshua, Jesús, le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Después de lo que leímos en Mateo 26, Yeshua eligió a Judas. Sabemos que Yeshua eligió a Judas sabiendo que era malo cuando eligió a los 12 discípulos, cuando los llamó. Esto nos puede servir de ejemplo, Judas nos puede servir de ejemplo para darnos evidencia de cuán malo y cuán pecaminoso es el ser humano cuando se aparta de Dios. Satanás estaba solamente esperando herir el talón del Mesías, aun cuando ya sabía, porque leímos en Génesis 3, que cuando hiriera el talón de la simiente, o sea, el hombre, él le iba a aplastar la cabeza. El enemigo ya está sentenciado. Y cuando Dios encarnado, Yeshua, nos damos cuenta que seduce a Judas como a cualquier humano, y esta es la importancia, familia, de que en nuestra mente y en nuestro corazón la semilla de su palabra dé fruto, ¿verdad? En Judas no dio fruto, la semilla no cumplió el propósito. Judas no se dejó. Esto es terrible porque nos puede pasar a cualquiera. ¿Sí? La semilla de la palabra tiene que caer en buena tierra para que produzca fruto. Judas había recibido la semilla de la palabra en su vida, pero no había fruto. ¿Qué es el fruto? Las acciones. ¿Por qué no dio fruto? Porque su corazón estaba endurecido. Y lo vimos, ya lo hemos visto, ¿por qué se endurece el corazón del hombre? Porque peca, porque empieza pecando chiquito, poquito, un pecadito, no pasa nada. Sí pasa, familia, el corazón se va endureciendo, vamos muriendo espiritualmente. Un pecado trae otro pecado. Sin embargo, una obediencia trae otra obediencia y trae otra obediencia y trae otra. Por eso Judas se expresa de la destrucción. Se convierte en esclavo de Satanás. Dice que después del bocado, Satanás entró en él. Ya no hay nada que hacer por Judas. Él ya tomó una decisión. Ahora, Dios no está obligado a salvar a nadie. Él es soberano. Él no quiere que nadie se pierda. Judas fue llamado, pero no elegido. Muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Todos estamos obligados a vivir bajo la instrucción de Dios, porque todos seremos juzgados por la ley. Eso es lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? ¿Tenemos abogado en el cielo? Sí, tenemos abogado. Apocalipsis 20:12.
y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por cosas que estaban en los libros, ¿según qué? Según sus obras. La misma instrucción de siempre. Nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida, pero pueden ser borrados, familia, de acuerdo a nuestras obras. Si somos juzgados de acuerdo a nuestras obras. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, ¿qué le pasó? Fue lanzado al lago de fuego. Judas es un incrédulo que conoce la palabra. Y aquí está lo grave, lo peligroso. Judas es un religioso que ha estado sentado en la sinagoga, que ha escuchado muchas prédicas, que ha escuchado enseñanzas directas de la palabra viva, de Yeshua. Judas ha tenido un ministerio fuerte, emocionante, vibrante. Hasta demonios ha sacado. Fíjense, cuando el Señor los envió en parejas, Judas estaba en ese equipo. Vio sanidades, vio demonios que salieron de las personas. Cuando regresan los discípulos y le dicen, Señor, vimos sanidades, vimos demonios, vimos gente que fue liberada, Señor, en el nombre de Dios. Y el Señor les dice, maravilloso, estupendo, qué bueno, dice. Pero no se gocen de que sacaron demonios. Gócense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso está fuerte, familia. Porque muchos podemos decir y jactarnos y decir mi ministerio, mis dones. Aquí lo que el Mesías les dice es, no se gloríen en eso. Gloríense en que den fruto. Los religiosos, como Judas, que nada más eran apariencia, pero por dentro estaban muertos, sepulcros blanqueados, les llama el Señor. Como Judas, esos religiosos como Judas, como Caín, como Saúl, como los hijos de Aarón, que mueren por llevar fuego extraño. Entonces el Mesías le dice a Judas, ve a hacer y va y hace lo que su carne le dice, lo que es su instinto. Él era ladrón, dice la escritura, ¿verdad? Por eso es tan importante esto, familia. Estar en pacto con el Dios vivo hace toda la diferencia. Yo estableceré mi pacto contigo y tu descendencia después de ti en sus generaciones como alianza tuya, como alianza eterna para ser el Dios tuyo y el de tu descendencia después de ti. Los pactos son eternos. La palabra de Dios es eterna. Y Él cumple sus pactos, cumple sus. Por eso Judas se perdió de esto. Él no se quedó a ser parte de la cena, no participó del pan y del vino. Judas sabe, cuando se da cuenta de lo que hizo, sabe que está condenado por su transgresión. Seguimos leyendo. Juan 13, otra vez. ¿Quién me ayuda? Juan 13, 28 al 30.
Yo, Gracias. Gracias, Omar. 8 al 30. Sí, Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Y es que como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús le decía que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el bocado de pan, salió y ya era de noche. salió. No participó. Y era ya. Los discípulos pensaron que posiblemente salía porque tenía que comprar algo. Como que le cerró los ojos, los oídos. No se dieron cuenta quién era. No hay antecedente en la escritura, en los evangelios que digan que lo señalaron porque él había sido. No se dieron cuenta. Entonces sale Judas esa noche y nuestro Mesías se queda con aquellos que son fieles. Y comienza la ceremonia de iniciación del sacerdocio con sus discípulos. Y después les va a decir, entonces cuando hubo salido, dijo Yeshua, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en justo en ese momento. Algunos interpretan que Cristo fue glorificado cuando murió en la cruz. Aquí dice que no. Aquí dice que ahí fue glorificado. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado. Ambos se glorifican el uno al otro. El Padre glorifica al Hijo. Y después vamos a ver que el Hijo glorifica al Padre. ¿Y qué es glorificar? La gloria de Dios se le da en ese momento. No la toma, se la da el Padre. Esto nos conecta con la misión que el Mesías, que el Eterno dijo que tendría el Mesías. Isaías 53, oh, me gusta Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿qué hizo? Enmudeció y no abrió su boca. Lo mismo que Pablo nos presenta en Isaías 50, en Filipenses 2, 9 y 10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todos se doblarán ante el Mesías, porque Dios lo exaltó a los cielos y le dio un nombre que es sobre todo Abod en hebreo, la gloria, la honra. En el contexto bíblico, familia, Kabod se refiere a su presencia. Esa es la presencia visible y poderosa. Cuando tú ves la gloria de Dios, estás viendo la presencia del Dios mismo. ¿Quién es? Yeshua HaMashiach. Dice Éxodo 24, 17. Perdónenme que vaya tan rápido, familia, pero, pero ya es tarde. Y vamos a cerrar con broche de oro. Padre eterno, va a cerrar con broche de oro. Y la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Entonces en ese momento es glorificado el Hijo del Hombre.
Y al mismo tiempo, Dios mismo, el Padre, está siendo glorificado en él, porque son una unidad, porque son un ejad, porque no tenemos dos dioses, tenemos uno solo. Yeshua es la presencia, es la imagen visible del Dios invisible. Vamos a analizar este pasaje. Juan 18:4, lo que aquí pusimos. Me voy a ir. Juan 18:4. 18. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo a los soldados romanos: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Habíamos ya utilizado este término que vemos aquí, que es ego eimi. Yo soy. El gran yo soy. Nada más de decirles esto, ¿qué pasó? Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron, ego eimi, y cayeron a tierra. Es la gloria del Señor manifestándose. Toda rodilla se doblará. Su gloria es notoria. En hebreo, yo soy, hubiera dicho ani hu, yo soy. En griego, ego eimi, el gran yo soy. Y todos postrados, nada más oyen la voz del Señor proclamando quién es. Esa es su gloria, ese es el peso de su gloria. Yeshua, Dios caminando entre nosotros. Por eso Yeshua no puede ser un hombre o un profeta. Era, porque ningún humano puede tomar ese lugar. Solo Dios salva. Así dice pero, porque así ha dicho el Señor: he aquí que yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Solo Dios salva. Ningún humano puede tomar eso. No hay salvador fuera del Eterno. Isaías 43. Volvemos a Isaías. Isaías 43, 11. Ay, ese sí es mucho. No, nada más voy a leer el 11. Yo, yo el Señor, yo Adonai, y fuera de mí no hay quien salve. No hay quien Moshiach. No hay salvador. Fuera de Dios no hay salvador. No hay Yeshua. No lo hay. Juan 13:34. Seguimos leyendo. Le voy a meter velocidad. 34. Ya me lo acabamos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Por qué lo repite?
quiere ponerle énfasis. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Y así va a cerrar Mendo este pasaje. ¿Por qué dice que un mandamiento nuevo? Vamos a ver. La Torá dice que no se puede agregar. No hay mandamientos nuevos. No podemos. Yeshua no pudo haber dicho, voy a darles otro. Porque a la instrucción de mi papá le faltó. No, Yeshua no haría eso. Estamos malinterpretando, ¿verdad? Lo tenemos que escudriñar aquí la escritura. Dice Eclesiastés 1:9 que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo dijo el hombre más sabio del mundo, el hombre más sabio. No hay nada nuevo debajo del sol. Entonces eso quiere decir que, que si hay algo nuevo viene del cielo. Aquí abajo no hay nada nuevo. Allá arriba sí. Yeshua bajó del cielo. Y Él es el que nos está dando este mandamiento nuevo, entre comillas, familia, porque no es nuevo, sino es, como siempre nuestro Mesías, los mandamientos los lleva al corazón mismo del discípulo, del creyente. Nos muestra su corazón, nos muestra cómo guardar los mandamientos, nos muestra una forma más de Él. Dice, este mandamiento nuevo implica algo fresco, ¿sí? Nuevo es la palabra griega kainos o kainos y significa algo nuevo, algo fresco, algo que estuvo sin uso y que Yeshua está restaurando porque Él es la restauración de todas las cosas, ¿sí? No significa que no existía. Lo que Yeshua nos está diciendo es que les estoy refrescando un mandamiento, algo que ya está en desuso. Lo voy a refrescar, lo voy a hacer que se ha llevado a la práctica. Eso les está diciendo a sus discípulos. Un mandamiento nuevo les doy, un mandamiento fresco, algo que ya no está usándose, ustedes lo van a usar a mi modo. Nos está mostrando la forma cómo se guarda ese mandamiento desde su perspectiva del Mesías. Ámense, dice, como yo los amé. ¿Y cómo nos amó, familia? Ámense como yo los amé. Nos lleva a la cruz. Se está anticipando a la cruz. Yeshua no solo enseñó a amar, lo encarnó en su entrega. Ese amor nos muestra una intención, un propósito. Les doy este mandamiento, en otras palabras, para que vivan de esta manera. Ámense como yo los amé. Den la vida por los demás, por su prójimo. Este es lo que Él espera de nosotros, de aquel que anda, que camina con el Mesías, un mandamiento hecho fresco, no usado, nos está dando para que estén amándose unos a otros como yo los amé a ustedes, para que también ustedes se amen entre ustedes. Si lo nuevo viene del cielo, familia, solo hay uno que puede hacer nuevas todas las cosas, que puede hacer que nosotros nos amemos como Él nos amó.
Los mandamientos dicen en Deuteronomio 30 que no son difíciles, que no son complicados. Sin embargo, dice la Escritura, ¿quién descendió del cielo? No, no es difícil, no está en el cielo para bajarlo. No hay que cruzar el mar, no hay que subir a la montaña para llevarlo a cabo. ¿Quién nos lo trae? Dice Pablo, ¿no? En Romanos 10. ¿Quién nos lo trae? ¿Quién nos lo baja? Ya Yeshua ya bajó, ya nos enseñó cómo se ama. Y por eso Yeshua nos está pidiendo que amemos como Él lo hizo. ¿Cómo? Sacrificándonos. No necesariamente tiene que ser que demos la vida, pero sí que hagamos sacrificios por los demás. ¿Qué significa amar al prójimo? Les voy a dejar, les voy a recomendar que lean Levítico 19 en su casa. Ahí nos va a decir lo que significa amar al prójimo. Una recordadita no está mal. El Shabbat, amar al Padre, no hurtar, no engañar, no rebuscar en tu viña, ni recoger el fruto caído para dárselo al pobre, al extranjero. Eso es un sacrificio. Hacer misericordia, no jurar falsamente, no oprimir al prójimo, no retener el salario al jornalero, no maldecir al que no escucha, no hacer injusticia en el juicio, no desfavorecer al pobre o complacer al rico, no hacer distinción de personas, no andar chismeando. Subrayenlo, lo subrayo yo. Cómo nos gusta el chisme, familia. Y del que no está prohibido hablar. De alguien, sí, aquí mi esposa ya me está diciendo, ya ves, te habla, sí, pues claro, por supuesto. Primero a mí, primero a mí. Proteger la vida del prójimo, no aborrecer al prójimo en tu corazón, no guardar odio, no guardar rencor, no razonar con tu prójimo cuando te enojaste con él, llegar a un acuerdo, discúlpame, perdóname, llegar a un acuerdo, no vengarte, amar a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto, familia, en tiempos del Mesías estaba en desuso. Ya nadie quería amar sacrificialmente. Y creo que ahora estamos iguales. Todo el mundo piensa en sí y nadie piensa en los demás. Nadie pensamos, me voy a incluir, en los demás. Esto es lo que está explicando nuestro Mesías. Yeshua está refrescando la instrucción de asistir, de ministrar, de ejercitar el amor. Eso hizo él. Él alimentó al pobre, al hambriento, al caído, al enfermo, comió con los despreciados, se acercó con los leprosos, con las prostitutas, ¿sí? Jamás hizo algo injusto, solo dijo la verdad. Desde la cruz oró por los que por los que lo estaban asesinando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa debe ser nuestra medida. Él, Yeshua es nuestra medida. Porque cuando yo me siento más que otro, porque digo, yo sí guardo y tú no, entonces crece el orgullo en mi persona. Pero si tenemos a nuestro Mashiach como el molde, como la medida a llegar, como la meta, entonces nos quedamos cortos. Nos falta mucho. No estoy produciendo ese amor verdadero, que no se acaba. 1 Corintios 13. El amor todo lo cree, todo lo espera. El amor no deja de ser, el amor es benigno. Ese es el verdadero amor. No se hincha, no es jactancioso, no tiene envidia, no levanta falsos, no se enoja, no es egoísta. Les voy a compartir algo. Una forma de tener certeza de la salvación, de que somos salvos,
es por el amor que tenemos a nuestro prójimo. ¿Quieres estar seguro de que eres salvo? Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahora conéctalo con la historia de Judas. Judas no amó a su maestro. Él estaba muerto en sus delitos y pecados. ¿Cómo puedes saber si estás vivo? Que amas a tu hermano. ¿Cómo sabes que amas a tu hermano? Porque no robas, no mientes, no codicias, no haces injusticia, no le pones el pie, cuidas la reputación de tu hermano. Uy, eso es amar al prójimo. Juan 13:35. Ya vamos a acabar. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Un discípulo de Mesías ama a su prójimo. Se nota en su vida. Hay obras de amor hacia el prójimo. No se trata de sentir cosas bonitas por nuestro prójimo. Tiene que haber obras, tiene que haber fruto, misericordia, paciencia, templanza. Todos esos atributos del Espíritu. Ese es el fruto en el que se observa que caminas con Yeshua y haces las obras que Él hizo. Empiezas a actuar con Él, como Él. Le das de comer al que tiene hambre, vistes al desnudo, haces lo necesario para proteger a aquel que tiene necesidad. Verso que sigue, verso 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Pedro no está preparado para seguirle ahora. ¿Pero qué dice el Señor? El Señor está anticipando que Pedro va a morir de una manera parecida a la del Mesías. El Señor iba a la cruz. Y le dice: a donde yo voy, no estás preparado. Como decimos nosotros, no estás preparado para esta práctica. Pero lo estarás. Oh. Me seguirás. 37 y 38. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, otra vez el énfasis, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. La última lección que Yeshua nos da, nuestro Mesías, en este pasaje. Pedro habló con orgullo o a la ligera, que está dispuesto a morir por él, por el Mesías. Pero el maestro lo rectifica, porque él sabía que esa misma noche, antes de que el gallo cantara, Pedro lo negaría 3 veces. A veces nuestro entusiasmo nos puede llevar a hacer promesas o votos. Tengamos cuidado de no hacer promesas o hablar a la ligera, porque nos es pecado.
Pablo dice en Romanos 12:3, no tengáis más alto concepto. Pedro fue avergonzado, fue sorprendido, porque en el celo de su amor se equivoca al calcular la medida de su valor moral, de su fe. ¿Le falló? No podemos ser duros con Pedro, porque somos iguales. Pero sí la lección es, necesitamos ser prudentes. Pedro fue advertido esa noche. ¿Tu vida pondrás por mí? Antes, Pedro, le dice el Señor, Pedro, antes de que toque el gallo era una persona que tocaba la trompeta para anunciar la vigilia de la noche. No era un gallo, no era un ave, así le decían, el gallo. Los gallos estaban prohibidos porque se ensuciaban y si la gente pisaba y luego iba al templo, pues podía meter inmundicia, excremento de ave al templo. Los gallos estaban prohibidos entonces. No puede ser un gallo, un ave. Con esto cierro, familia. Pedro descubre que realmente no está dispuesto a dar su vida por Yeshua. Yeshua, por el contrario, está dispuesto a morir por Pedro. Yeshua, la gloria de Adonai, de Elohim, está dispuesto y estuvo dispuesto a morir. ¿Ustedes? Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios. Ayúdanos, Señor, a valorar tus sacrificios. Ayúdanos a ser fieles, a no pisotear tus sangres. Ayúdanos a llevar a cabo ese pacto, Señor, del pan y el vino, en el que tú nos estás activando como real sacerdocio, nación santa, pueblo elegido, para dar las buenas nuevas a todos. Eso somos familia. Bendigamos al Señor. Bendito seas. De Yeshua. Amén. Estuvo intensa, familia. La exhortación del Señor, pero hermosa. No deja de ser hermosa. También nos regaña. qué bueno que nos regañe. Qué bueno que nos exhorte. Eso es parte del proceso de formación de todos y cada uno. Estamos aquí reunidos. Bueno, pues muchas gracias. ¿Hay algún comentario? ¿Quieran hacerme alguna pregunta? ¿Algún reclamo? La otra vez dije reclamo y el Quique luego me reclamó. Está bien. Todo es bueno. Muchas gracias, Oscarín. Gracias a Dios, Quique. ¿Qué les En parece? la tarea que nos dejaste, perdón, dices que tenemos que escudriñar qué significa amar al prójimo Ah, como a ti mismo, ¿correcto? sí. Ahí Ok, vienen los mandamientos para el prójimo. ok. um, ok. Pues más o menos se los mencioné. Entonces, ¿cómo trabaja entonces cuando dicen en lo secular de que tienes que amar a ti mismo, ¿verdad?
pero si te avientas por esa ruta, pues vas a ser, va a contradecir con el ser un seguidor del Señor, una persona humilde, que si le roban, pues bueno, no pasa nada, si le pega, pues pone la otra mejilla. Entonces, como que, mm, o las palabras no están bien, eso como dice que amarte como a ti mismo, porque dice que la mayoría de las personas no nos amamos a nosotros mismos, por eso tenemos problemas amando a los demás. Entonces, casi Sí, que, ok, si fuese a cumplir esta tarea, tendría que ir a un psicólogo, a un psiquiatra, pedirle, bueno, pues oye, ok, ¿por qué es que no me amo a mí mismo, no? ¿Cuál es el problema? sí. Y luego ya a raíz de eso, pues ya sabiendo, ¿verdad? Entonces, porque si me voy a la palabra, no creo que eso exista en cuestión de que te ames a ti mismo. No, obviamente lo malinterpretamos el amarnos a nosotros mismos, porque mucha gente dice, es que yo no puedo amar a los demás porque no puedo dar lo que no tengo. A mí me habéis dicho así, no, no, pues es que tienes que amar a tu Exactamente, prójimo sí. como a ti mismo. No, es que yo no me amo, yo me descuido. Bueno, si no te amaras, no comerías, no te bañarías, no trabajarías, no buscarías pero lo queremos entender como amarnos a nosotros mismos, es nada más a nosotros y los demás que el Claro, mundo ruede, ¿no? Pero sí, obviamente la instrucción pues no es así. claro, claro, pero el Señor dice aprender de mí, Sí, que soy que soy manso, humilde. humilde. Entonces eso como que no me cuadra, no le veo cómo le puedo llegar este, cómo puedo entender, porque sí hay ciertas cosas que yo creo que habemos ciertas personas que nuestro ambiente, como nos creamos o nos criaron, pues creces con un corazón poco duro, ¿no? Y muy cínico, X. Entonces yo creo que, pero sí, de cualquier manera, yo creo que voy a ver eso de amar al prójimo como a ti mismo, pero el Señor, pedirle al Señor que me guíe en cuestión de qué significa ¿cómo? Amar ¿cómo? A otra persona si no tienes lo que se requiere, por decir algo, ¿verdad? Para hacer eso. Me gustaría que escuchar de los que estamos aquí y cuáles son qué piensan de esto de amarse a sí mismo, para poder amar a otros. Es que el amor, desde el punto de vista de nuestro Mesías, es dar. Sí, claro, Ya lo hemos hablado, ¿no? Lo hemos platicado. claro. La escritura nos habla de dar, no de recibir. Y en nuestra cultura queremos recibir, no queremos dar. Buscamos dice el amor no, el amor de Dios, dice el amor no espera nada a cambio, ¿no? El Ujú, amor es claro. sufrido, el amor es paciente. Sí, 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 Es otra idea completamente opuesta dentro de nuestra cultura, pues lo que tenemos entendido por amar, pero tenemos la muestra de nuestro Mesías, ¿no? Todo lo que él hizo, esa es la ruta a seguir, ¿no? Lo hablamos hoy, seguir los pasos de nuestro Mesías es hacer lo que él hizo. ¿Que nos falta? Sí, sí nos falta, y mucho, ¿no? Y tal vez nunca lleguemos, pero no por eso, no, pues yo cuándo voy a hacer, nos dicen algunas personas, no, es que tienes que caminar conforme a lo que tú dices creer. No, yo no le llego, yo por eso no lo intento, y ya se quedan así en un ambiente pasivo de que pues yo no, como no puedo hacerlo, pues ya mejor ni la lucha le hago, ¿no? O sea, no, pero la escritura nos llama siempre a actuar conforme a lo que creemos, ¿no? Si decimos que creemos, pues tienes que actuar, tienes que evidenciar que crees. Esa es una fe evidente, una fe que se nota, ¿no?
Vamos a ver qué nos Claro. quiere decir esta Rosy, que ya alzó su mano. Adelante, Rosy. Buenas noches, hermanos, a todos. Buenas Bendiciones. noches, Rosy. Buenas noches. Shabbat Shalom para todos. Gracias. Yo a mi modo de pensar, a mi modo de ver, pienso que si nuestro Padre nos llamó para pertenecer a su ministerio, pues a partir de ahí nos va a hacer que hagamos una, una teshuvá, ¿no? De regresarnos, de volvernos, de dar Claro, esa vuelta, de tratar de cambiar y que nuestro corazón ya no sea un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Y al empezar, vemos en nuestros semejantes las fallas que de alguna manera ellos tienen para con nosotros. Y que si nosotros seguimos manifestándonos o sabiendo lo que ya sabemos y aún así seguimos, pues entonces no estamos haciendo lo correcto, ¿no? Y hablo de cosas bajitas, ¿sí? Por ejemplo, de que a veces nos encontramos en la calle y llega alguien, oye, ¿ya supiste? ¿Qué? La fulana de tal, que anoche su marido, que los gritos, que esto, que lo otro. Y en vez de calmar a la persona o decirle, ¿sabes qué? Pues sus problemas tendrán, pero pues no es para que los andemos, eh, no, ay, ¿y qué más pasó? Oye, ¿y qué le hizo? Oye, ¿y cómo fue? O sea, no estamos actuando como debemos, entonces, claro. no estamos aprendiendo nada del ministerio del Padre, ¿sí? Y yo el otro día, la verdad, callé a una prima política mía porque empezó a hablar del vecino y la verdad le digo, ay, ya no digas nada, manita, le digo, mira, mejor pon tu otra mejilla. Ah, ¿quieres que me pegue? Pues no la voy a poner, pero no es que te va a pegar. O sea, cálmate, no estés ya más, te están escuchando. Pues por eso lo digo, pero es que no es correcto. La verdad no es correcto. ¿Qué ganamos con que el vecino esté escuchando lo que tú estás diciendo? No ganamos nada. Analízalo y verás. No ganamos absolutamente nada. Simplemente que el vecino pues se va a dar cuenta, ahora sí como decimos aquí en México, de qué pie cojeas, ¿verdad? Entonces cálmate, no expreses eso porque no es correcto. Analízalo y verás. No es correcto lo que estás haciendo. No, no va en nosotros, pues no es así, ¿sí? Si tú tienes algo que con esa persona, pues habla con ella, ¿sí? Enfréntalo, platícalo y a ver en qué quedan. Van a llegar a un acuerdo y vas a ver que va a ser bonito, porque hasta a lo mejor se disculpan. Yo sé lo que te digo, ¿sí? Tú dices que lees la Biblia ya, bueno, es que yo trato de entender lo que leo. Yo trato de ver que nosotros nos debemos de dar respeto mutuo, y más que somos vecinos, ¿sí? Piénsalo y verás, piénsalo. Y a la vez que te digo que pongas tu otra mejilla, no es para que te peguen, sino para que analices y veas cómo está la situación, ¿sí? Tómalo en cuenta y verás. Y obvio que ella ya no ha hablado conmigo, porque pues no tenemos la misma conexión, ¿sí? Ella dice que con lo que salen siempre, yo soy católica porque mi madre lo fue, mi padre también, y no hay nadie que me saque de allí porque yo llevo las enseñanzas de mis padres, punto. ¿Sí? Y por ahí una personita me dijo, no les des librazos, ya no les des biblazos. Simplemente regala al Señor porque algún día estas personas eh, lo puedan ver, lo puedan sentir y a estar en el camino de Él. Entonces Claro. yo lo que voy, Enrique, es de que debemos de cambiar nosotros mismos por nuestro propio bienestar, por nuestro propio carácter, nuestro propio sentimiento, nuestro propio el andar en el camino, pero ante todo, pues debemos de analizarnos y quitarnos tantas cosas que de alguna otra manera nos hemos dejado. Y yo sí creo, no sé si Oscar esté de acuerdo conmigo, yo sí creo que si de algún tiempo atrás, antes de conocer al Padre, éramos enojones, éramos que con tantito nos prendíamos, con tantito ya lanzamos hasta fuego, estamos enfermos, ¿sí? Y estamos porque yo lo estoy, y yo siento que va por ahí, ¿sí? Entonces, pues es primero empezar por nosotros mismos, ¿no? Tratar, buscar, ¿sí? Y cuando una persona te empieza a hablar cosas, de otra persona, pues es mejor
ahora sí, minuciosamente decirle, ¿sabes qué? Pues yo no estoy de acuerdo que estés haciendo eso, porque no está bien, no va por ahí el asunto, ¿sí? Yo así lo veo, ¿sí? Yo sufro de mis articulaciones y ya me operan, no me operan y ahí voy. Pero bueno, ya estoy tomando cartas en el asunto y pues yo trato de no ser como era. Es difícil, es muy difícil, ¿sí? A mí me ha costado muchísimo, pero sí lo estoy logrando y espero que así pueda hacerlo con mi hija y con mi nieta, ¿sí? Pero yo así veo la situación, no sé, Oscar, cómo estoy bien o no. Gracias, hermanos. La palabra siempre nos va a exhortar, siempre nos va a ir cambiando, nunca regresa vacía. Entonces, mientras más nos limpiamos con el agua de su palabra, pues obviamente nuestra vida va dando fruto, va siendo transformada, ¿verdad? A veces quisiéramos que fuera más rápido, pero el Señor no le gustan las cosas express. Él nos va haciendo a su modo, ¿no? Yo soy así muy desesperado y a veces he hecho cuentas y digo, híjole, ¿cuánto tiempo me llevó, según yo, ¿no? Pero no, le llevó al Señor el cambiar ese defecto de carácter, ¿no? De la ira y de ser impaciente y de gritar. Y poco a poco el Señor ha ido realizando el milagro y digo, no, pues sí, si volteo para atrás, creo que sí. Y así cada uno nos vamos como analizando, ¿no? Y vemos que el Señor pues realmente sí ha hecho, pero es mediante la palabra, ¿no? Eso es, así dice. El Señor no tiene la varita mágica y nos toca y ¡pim! Ya nos cambió de color, ¿no? No, sino que la palabra va trabajando en nuestra mente, en nuestra vida. Y fue un poco de lo que hablamos ahora, ¿no? Eh, si nuestra vida está sazonada con sal, pues obviamente la gente va a buscar a Dios y va a tratar de ser igual a nosotros, ¿no? O sea, nuestra vida tiene que dar testimonio y le va a dar gloria al Padre de lo que estamos pues viviendo. No solamente lo predicamos, sino también lo vivimos. Y eso fue una parte de lo que hoy estudiamos, de lo que el Señor nos mostró.